Vamos a empezar haciendo un pequeño sondeo para conocer quiénes de ustedes ya han trabajado en esta forma de enseñanza. Vamos a abordar algunas precisiones conceptuales, trabajando también acerca de los principios de este modo de enseñanza, algunas recomendaciones para preparar sus clases, un comentario acerca de la infraestructura que en la universidad se ha dispuesto para su desarrollo, eso que se ha llamado las aulas inteligentes, una mención también a una estrategia quizás de planeación de las asignaturas y todo este esfuerzo de recoger las experiencias y aprendizajes queremos compartirlos con ustedes también. Finalmente, pues cerrar con una reflexión compartida acerca de esas potencialidades y desafíos que esta forma de enseñar nos ofrece. Desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje que quisiéramos lograr con ustedes en estas horas, este par de horas que vamos a compartir, este par de horas no, es hora y media, esta hora y media que vamos a compartir, quisiéramos que ustedes puedan como identificar esas características principales y los desafíos que nos plantea esta forma de enseñanza. También pues analizar y reconocer los aportes que la enseñanza combinada nos puede traer para los procesos de formación, de aprendizaje de nuestros estudiantes y identificar la importancia de favorecer esas interacciones entre estudiantes, de los estudiantes con el conocimiento y los estudiantes con nosotros como profesores en estas sesiones combinadas. Ustedes pueden ver aquí a la derecha estos dos iconos que queremos usar y compartir, digamos, también esta estrategia como parte de lo que ustedes pueden hacer con sus estudiantes. Y desde una parte este iconito anaranjado que es la voz del chat y es el icono que va a marcar como los momentos en los cuales pensamos que seguramente habrá intervenciones que vale la pena pues traer a la conversación y que quizás quienes están exponiendo, en este caso yo, pues no tenemos necesariamente la ocasión de ver porque pues ustedes saben bien que mientras uno está exponiendo a veces pues no puede ver el chat. En ese sentido, Ana María mencionaba pues que ella va a hacer el rol del monitor y como tal va a ser esa voz del chat y nos va a poner, digamos, nos va a informar a todos los presentes en la sesión pues de lo que pasa en el chat en el momento pues que hemos previsto o también, claro, en momentos pues que ella considere oportunos. Está también este icono negro que también hace referencia como a esos momentos que hemos previsto, ay Dios mío, que hemos previsto para intervenciones orales de parte de ustedes, momentos en los que esperamos la participación de ustedes, sin que esto suponga, por supuesto, que ustedes no puedan participar en otros momentos. Están siempre bienvenidos a participar, pero digamos también, como decía, desde el punto de vista de la estrategia, la intención pues es mostrar que a lo largo del transcurso de la presentación pues hemos pensado pues que hay momentos en los cuales ustedes podrían hacer sus intervenciones. Para empezar, entonces queremos preguntarles quiénes de ustedes han hecho ya clases en este modo de enseñanza combinado y para eso los queremos invitar a ingresar a menti.com y con este código 19370444 poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces, porfa, los invitamos a entrar allí y que nos puedan ofrecer sus respuestas para conocer, como digo, quiénes de ustedes ya han trabajado en esta forma de enseñanza. Bien, tenemos la participación de 11 profesores, de los cuales pues 3 dicen que ya han realizado clases en esta forma de enseñanza y 8 no los han llevado a cabo. Bien, independientemente de que ustedes hayan ya o no realizado clases en modo combinado, queremos también proponerles esta pregunta y es ¿qué potencialidades y qué desafíos cree usted que plantea este modo de enseñanza? Para dar respuesta a esta pregunta, ahora lo que les vamos a pedir es ingresar a este Padlet. Ana María creo que les está dejando el enlace en el chat. La idea es que ustedes al darle clic allí van a encontrar un Padlet, que es una pizarra, ya nos vamos todos para allá, en el cual van a poder encontrar
como unos post-its para poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿qué potencialidades y qué desafíos considera usted que plantea este modo de enseñanza? Este es el Padlet, entonces, para que ustedes, los que no lo hayan usado aún, puedan participar, simplemente le dan ustedes clic aquí en este botoncito de abajo a la derecha, exacto, y allí pueden poner sus intervenciones, entonces desde el punto de vista de los desafíos o de las potencialidades que creen que nos ofrece la modalidad combinada. Para eso nos tomamos unos 3-4 minutos. Voy haciendo lectura pues de lo que las intervenciones que han hecho desde el punto de vista de los desafíos. Dice hacer sentir a los remotos como si estuvieran en el aula, mantener la unidad de toda la clase estando unos en casa y otros en la PUJ, mantener la atención de los estudiantes. Es complejo mantener la atención de los estudiantes del aula y los virtuales al tiempo. Yo ya tuve la experiencia de hacer clases de este tipo. Yo hablaba muy fuerte pensando que los que estaban remotos no me oían y al contrario me dijeron que hablara menos fuerte y que parecía gritando. Ay, lo siento, no sé quién hizo esta intervención, ahora conversamos, pero me imagino que uno se preocupa por eso también. El lugar es, no sé, dice lugar, desafío, éxito en la tecnología. Desafío, diseñar objetivos de aprendizaje y actividades de soporte que sean coherentes y factibles con la mezcla de ambientes. Mantener la motivación, que realmente se complementen las estrategias, la correcta implementación de protocolos de bioseguridad por parte de los estudiantes durante las sesiones y en el campus. El papel del monitor es solamente apoyo técnico. Bueno, esta es una pregunta que ya vamos a abordar. Aquí nos contaban que ya han tenido la experiencia. Fomentar la participación de los estudiantes es un desafío, la participación equitativa, saber si hay suficientes aulas virtuales para las clases que se abrirán en modo combinado. Quien esté haciendo esta intervención, quería preguntarle, ¿esta es una pregunta o es un desafío? Saber si hay aulas suficientes. Bueno, mientras el profe se anima, continuamos. Crear la realidad de aula para los de casa y aula, el desafío del manejo de los equipos. Bien, aquí sitúa la experiencia, la coordinación entre lo presencial y lo remoto, quizás. Potencial que los estudiantes se encuentren, desafío que los que están presentes se aburren esperando la intervención de los virtuales. La coordinación entre lo presencial y lo remoto, la sincronía adecuada para captar la atención de todos. De acuerdo. Vale, pues muchas gracias. Aquí de todas maneras vamos a conservar sus intervenciones y por supuesto pues ellas nos dan pie para muchas de las cosas que ahora queremos conversar con ustedes. No sé si hay en el chat o alguien que quiera participar de viva voz a partir de la experiencia que ya haya tenido o de las preocupaciones que le pueda generar, digamos un poco a partir de lo que ya hemos comentado. De los profes que ya han tenido la experiencia, no sé si alguno quiera compartir con nosotros esas experiencias, esas vivencias. Tenemos una mano levantada, María Isabel. Gracias, gracias. La profe Beatriz. Dale, Beatriz, por favor, buenos días. Gracias, buenos días. Sí, yo he tenido la posibilidad de compartir. Soy profesora en diseño industrial y es con la asignatura de taller de diseño, que efectivamente hacerla virtual ha sido todo un reto porque pues hay que participar mucho dibujando en conjunto con el estudiante, construyendo en conjunto con el estudiante cosas físicas y en la virtualidad se hace muy complejo. Entonces, como potencial, el poder ir en presencialidad con algunos ha sido muy favorable. Sin embargo, los que se quedan en virtual, porque obviamente la capacidad de las aulas es reducida, pues como que sienten que esa sesión no están participando tanto, es un poco complejo. Y efectivamente, el coordinar todo, yo estaba llegando más o menos 10 minutos antes, porque esto es como coordinar una orquesta, ¿no? Que en esta pantalla voy a tener visibles los que están virtuales, en la otra pantalla voy a pasar las presentaciones, los que están en físico, cómo va a ser la dinámica para que no se me aburren. Entonces intercalaba
que participaran los presentes y participaran los virtuales, para que no se hiciera tan larga la una o la otra. Entonces, digamos que eso fue todo el desafío de orquestación de la actividad como tal, más allá de lo que estaba planeado para la actividad y las evaluaciones y todo eso que estaba estructurado, pero cómo coordinar a los de aquí y los de allá y que todos estén entusiasmados en participar. Vale, gracias Beatriz por tu intervención. Veo la mano levantada de Jenny y de Adolfo. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues mi experiencia desde la Facultad de Enfermería, tengo la asignatura de conceptualización en salud pública, entonces con estudiantes de primeros semestres, de segundo semestre específicamente. Primero, creo que la principal dificultad es, digamos, la ejecución correcta de los protocolos de bioseguridad. A pesar de que está el manual, a pesar de que se insiste en el uso del tapabocas, en distanciamiento físico, por ejemplo, el primer día que llegaron los estudiantes, llegaron 10 en el ascensor. Se quitan el tapabocas para participar, digamos que los grupitos se van formando como era anteriormente en el salón de clase, entonces es algo difícil, digamos, ese manejo inicial. Eso con respecto a los protocolos. Y pues el uso de los equipos al comienzo fue bastante dispendioso porque incluso las personas que me colaboraban ahí del edificio también tenían problemas como para cuadrar la pantalla de atrás. Al final yo como que decidí llevar mi propio equipo de cómputo porque no pude con la pantalla que quedaba al fondo del salón, entonces fue como la alternativa que tomé. Y digamos que también la presencialidad depende de las actividades que se hagan en clase. En algunos momentos yo decía como que bueno, ¿quiénes somos los que nos vamos a encontrar para el día viernes? Algunos, los que no tenían que exponer, decían yo voy, pero los que tenían algún tipo de actividad como que preferían evitar pasar frente al profesor, frente a sus compañeros y hacerlo desde la casa. Entonces, eso es como mi experiencia con ello. Gracias. Jenny, tú estás en enfermería, ¿correcto? Sí. Vale, muchas gracias. Adolfo. Muy buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Ok, bueno, he tenido también la oportunidad de la experiencia combinada y pues sí, creo que al comienzo para todos y como he escuchado a los dos anteriores profesoras, el tema de la conectividad al comienzo pues puede ser un poco dispendioso. Yo llegué como 10 minutos antes, 15 minutos antes de la clase y pues tuve la oportunidad ahí con las personas que manejan el tema de conectividad que me explicaran para que cuando empezáramos la clase pues estuviéramos lo mejor posible. De pronto, el reto es tener la atención de los estudiantes. Yo soy catedrático de Ingeniería Industrial en la materia de Ingeniería Económica y Financiera. Entonces, el manejo también de utilizar el tablero para que sea visible también a los de remoto, pues es también fue un buen desafío. Pero creo que en lo particular mi experiencia fue interesante y positiva en el sentido de que la participación de los chicos fue tanto presencial como remota activa. Y pudimos desarrollar una clase dentro de todo, pues digámoslo así, normal, aunque pues obviamente se extraña no tener todo el grupo y estar tan de los que están remotos, ¿no? Porque uno no puede solo concentrarse en los que están presentes, sino también mostrarse y hablar con los que están remotos y esa parte, pues al comienzo suele uno un poco enredarse un poquito en el tema. Y en cuanto a los protocolos de bioseguridad, sí también estoy de acuerdo que hay que tener cuidado porque los chicos se quitan las caretas para hablar porque no están acostumbrados a hablar con la careta puesta. Entonces, tener en cuenta esa parte que sí es importante para recalcarle a los muchachos en ese sentido. Pero por lo demás, fue una bonita experiencia. Gracias. Gracias, Adolfo. Luisa Fernanda. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, les cuento que yo fui la que puse la historia de que estaba hablando muy duro y me dijeron que no gritara.
Yo la verdad, pues tuve la experiencia, en cuanto a bioseguridad no tuve problema, los chicos súper juiciosos, y bueno, y tengo además ahí como una ventaja, y es que eran estudiantes de primer semestre, porque yo esa presencialidad la hice con fundamentos de materiales. Con ellos me fue muy bien, muy fácil de trabajar, pues como con ellos sin problema. Pero para mí sí fue un poquito difícil manejar como los equipos, pues de hecho Adolfo acaba de decir que llegó 10 minutos antes, yo llegué una hora antes y empecé a organizar todo con las personas que están como colaborando con los salones, súper formales, pues me ayudaron un montón, pero la ley de Murphy siempre está disponible, entonces yo estaba en plena clase y todo se cayó, o sea, de un momento a otro nada funcionó y bueno, siempre hubo un receso como de 20 minutos esperando que todo funcionara, fue un problema técnico y que yo tampoco sabía que había que subirle el volumen pues como al audio de cierta manera. Pero en realidad funcionó bien, lo único es eso, pues yo sí les quería comentar esa experiencia, que yo pensaba que los remotos no me estaban escuchando, entonces yo hablaba muy duro y resulta que me estaban escuchando súper bien y me decían, por favor, o sea, no hables tan duro que nos estás gritando. Pero de resto me fue bien, yo di 3 clases presenciales y la primera fue difícil, pero las otras ya como que le cogí el ritmo. Gracias, Luisa. Gracias a todos por compartir sus experiencias. Entonces, a partir de ellas, yo creo que vale la pena que podamos ir como trabajando esto que hemos preparado para ustedes. Bien, como para empezar este momento, digamos, como de precisiones conceptuales, pues mencionar que el año pasado, con el apoyo especialmente de Ana María, hicimos una revisión de lo que en el mundo había acerca de estas clases híbridas. Encontramos pues que lógicamente en un contexto distinto al de la pandemia se habían dado ya, o existían por supuesto en diferentes universidades, este tipo de clases y las encontramos bajo diferentes denominaciones. Una era la configuración politópica, que pues hace referencia pues al hecho de que las personas estén en diferentes lugares geográficos o físicos, las clases bimodales, el híbridos flexibles, el high flex design o el blend flex design, que como digo pues existen, han existido pues en otras universidades y en otros países para atender otras necesidades, pero digamos que eso nos sirvió para conocer otras experiencias e imaginar de qué modo en la universidad podría llevarse a cabo esta forma de enseñanza. A partir como de ese ejercicio y pues también con todas las revisiones que se hicieron por parte de la Dirección de Programas Académicos, se construyó pues esta definición que finalmente no es demasiado compleja y hace referencia a que en lo combinado pues se están justamente combinando cosas que conocemos bien, es decir, lo presencial, en lo cual pues hemos tenido una trayectoria, y lo remoto pues que empezamos a tener una trayectoria también a raíz pues de la pandemia, y en ese sentido lo combinado pues agrupa o reúne las condiciones de unos y de otros. Que ambas cosas sean conocidas, por supuesto, no supone que la reunión de ambas nos resulte conocida, pero para un poco transmitirles el mensaje de que estamos, digamos, llegando desde terrenos conocidos a esta forma de enseñanza. Hay unos principios que encontrábamos que sustentan o soportan, digamos, la modalidad o el modo de enseñanza combinado. Uno de ellos tiene que ver con la flexibilidad, y es esta idea que permite que los estudiantes participen en las sesiones pues de manera flexible, es decir, pues que puedan estar participando desde sus casas en forma remota o asistiendo al campus de manera presencial. Está el asunto de la equidad, y aquí probablemente nos vamos a detener un poco más, y es la idea de que, como estaba diciendo Beatriz, en las clases combinadas nos toca hacer un esfuerzo muy importante para que lo que suceda en el salón y todas esas experiencias de aprendizaje que les podamos ofrecer a nuestros estudiantes pues resulten
si no iguales, al menos equivalentes para quienes están asistiendo a la sesión de forma remota o de forma presencial. Si quieres, déjame termino estos 4 puntos y ya te doy la palabra para las preguntas. Bien, hablaba entonces del esfuerzo porque las cosas fueran equivalentes y que haya como ese principio de equidad. Hay otro principio que tiene que ver con la idea de reutilización y es que por supuesto ustedes hacen unos esfuerzos importantes para generar materiales, planeaciones de clase, como han señalado ya los profes que compartieron sus experiencias, y en ese sentido pues lo que uno quisiera es que esos materiales puedan aprovecharse tanto como sea posible a lo largo del tiempo. Finalmente, la idea del acceso, que tiene que ver con la idea de que con independencia de la manera como los estudiantes asistan a la sesión, pues los materiales deben estar ahí disponibles para ellos, y en ese sentido, entonces, la idea en la cual hemos insistido desde el CAE, en que las sesiones, independientemente de que sean remotas o combinadas, estén todas soportadas en una plataforma, es decir, que ustedes, sea Teams o sea la LMS, puedan disponer allí de los materiales para que los estudiantes los tengan a la mano y no les toque a ustedes durante la sesión estar como cacharreando, enviando información o enviando enlaces de lo que sea, pues de recursos, videos o lo que sea, sino que con anticipación puedan ustedes disponer de todo lo que los recursos y materiales que se vayan a usar en la sesión. Ángela, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, María Isabel, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, teniendo en cuenta esos principios que tú comentas, el de flexibilidad especialmente, me queda una inquietud y es cómo se organiza o se decide quiénes van y quiénes se quedan en casa cuando tenemos esta modalidad. ¿Van la mitad o un día deciden ir un tercio y otro día los otros 2 tercios en casa? ¿Cómo se toman esas decisiones y quién las toma? Gracias. Pues ahí hay, Ángela, varias consideraciones que seguramente en su mayoría ya fueron hechas por parte del director de departamento. No sé en qué departamento estás tú. Yo estoy en el Departamento de Ecología y Territorio. Ok, vale. Pues entonces decía varias cosas. Una, el número de estudiantes presentes en el aula tiene que ver con los aforos autorizados. Hoy en día el aforo por las disposiciones distritales, el aforo permitido es de 50%, pero en la universidad se va a usar el 40%. Eso quiere decir que para la programación de clases, los directores de departamento hicieron ese ejercicio para pensar en qué salón, para cada salón, cuántos estudiantes caben. Entonces, esa es una primera data allí. Lo otro tiene que ver con la idea de que los estudiantes que asistan o no, bueno, tú debes conocer el número de estudiantes que puedes tener en tu salón y puedes conversar con ellos a ver quiénes pueden estar y quiénes no, pero también eso tiene que ver como con tu planeación. Ahí hay una siguiente consideración y es la forma, esa que se ha llamado en la universidad la enseñanza combinada con alternancia. Entonces, a veces, y todo esto para decirte que deberías conversarlo con el director de departamento, porque en la modalidad esta a la que hago referencia, en este modo de enseñanza combinada con alternancia, ahí de lo que se habla es de que hay unas oportunidades en las cuales las clases son combinadas, pero no la totalidad de las clases son combinadas, sino por decir algo, 4 o 5 clases son combinadas y el resto son todas remotas. Finalmente, este principio de la flexibilidad pues hace alusión a la idea de que si los estudiantes aún no están fuera de Bogotá o tienen alguna dificultad para llegar o lo que sea, pues están en libertad de tomar su clase de manera remota. Entonces, insisto, te sugeriría tener 2 conversaciones, una con el director de departamento para tener claridad de los salones y el aforo que tienes a tu disposición, y lo otro, conversar con los estudiantes para ver quiénes y cuándo pueden estar presentes, también dependiendo del número de sesiones que vayas a tener combinadas. O sea, María Isabel, atendiendo a la segunda recomendación que haces, solamente se sabría en definitiva quiénes van a estar en el modo presencial
cuando yo haga la introducción al curso o previa a la semana al inicio de clases, en donde se consulta con los estudiantes y se acuerda con ellos quiénes optarán por qué modalidad, ¿verdad? Sí, pero insisto, depende también, tienes que tener en mente el número de estudiantes y la planeación de tus sesiones. Porque lo que hayas pensado tú, digamos, si hay un momento de presencialidad porque tenemos, por decir cualquier cosa, que hacer un laboratorio, pues eso supone que si todos, y eso está sucediendo en ciencias, si todos tienen que hacer el laboratorio, pues entonces quiere decir, como estabas diciendo, que esta semana viene un tercio de la clase, y la sesión del martes al jueves viene el segundo tercio y el siguiente martes viene el tercer tercio, ¿ves? Entonces depende, insisto, de tu sesión, del aforo, de la planeación. Ahí hay cosas pues que debes conversar, insisto, con el departamento. Ok, muchas gracias. Vale. Perdón, María Isabel, ¿puedo intervenir un momentito para...? Por supuesto. Es que en mi experiencia, usualmente lo que hicimos fue coordinar primero, como bien tú lo dices, con el departamento para mirar la clase y la asignación del salón, porque la asignación del salón también es importante. En mi caso, me podrían, como esa materia que dicto es de números, entonces en X salón, entonces de acuerdo a la cantidad que podía ocuparse versus la cantidad de alumnos que yo tengo, entonces me daban el aforo y me decían, mire, tiene 15 alumnos máximo para ese salón en esas sesiones. Y ya en clase yo me ponía de acuerdo con los estudiantes para saber quiénes querían participar en una y quiénes querían participar en las otras, y de esa forma entonces coordinar con ellos también conjuntamente la participación presencial y remota en su momento. Eso fue lo que hice en mi experiencia, en la experiencia que tuve. Gracias. Gracias, Adolfo, a ti. Vale, aquí Luisa dice que también le pasó lo mismo. Y de pronto aprovechamos este siguiente momento que habíamos pensado para conversar de ello. Aquí la intención era preguntarles o conversar con los profes, además del asunto de la flexibilidad, por ejemplo, sobre los otros dos principios relacionados con el asunto de la equidad y la reutilización. Ya Beatriz ha mencionado pues de la dificultad de lograr eso que ella llama la orquestación, y es que los estudiantes unos u otros no se aburran. Les propondría que pensemos de pronto, si quieren, en un poquito más en esa flexibilidad a partir de la experiencia de los demás, o en este otro principio que tiene que ver con la reutilización de materiales y de esfuerzos, digamos, que ustedes hayan hecho. Entonces aquí un par de minutos que les podemos dedicar a la reflexión de no solamente de la equidad, sino, como digo, la flexibilidad o la reutilización. María, aprovecho para comentarte, hay dos preguntas en el chat sobre los monitores para que pues las tengamos en cuenta cuando vayamos a hablar de ellos. Nos están preguntando, por un lado, que sí, siempre se cuenta con un monitor en el aula, y por otro que sí, este semestre los monitores que apoyan con la logística pues van a estar presentes. Entonces, como para que no perdamos del radar esta inquietud sobre los monitores. Vale, listo, sí, señora. No sé si hay alguna pregunta sobre estos principios o alguna experiencia que los profes quieran compartir. Sí, señor. No, el concepto de reutilización quisiera entenderlo un poquito más. ¿Uno podría grabar esas clases de pronto y después dejarlas disponibles o algo así? ¿O cómo funciona ese concepto? También, realmente a lo que hace alusión es efectivamente como a la posibilidad de que los materiales que tú trabajes o desarrolles para las sesiones pues no solamente están disponibles en el momento de la sesión para los estudiantes, sino que tú los puedas usar luego para otros momentos. Entonces, por un lado sí, pues si ustedes tienen la posibilidad de grabarlo y si lo acuerdan con los estudiantes, pues es interesante que ellos la puedan volver a revisar en caso de que hayan perdido algo de vista o no hayan comprendido algo, por ejemplo. Pero lo otro también tiene que ver con la idea de que si tú haces, por decir algo, un podcast o una grabación, un video, lo que sea, pues evitar, por ejemplo, hacer alusión a situaciones de coyuntura, de manera que ese recurso lo puedas volver a usar de pronto el semestre que viene,
y sin que pierda vigencia. No sé si te resulta ahora claro. Sí, gracias. Vale, vale. Beatriz y Ángela, ¿tienen la mano levantada o se les quedó levantada? Sí, yo quería participar. No sé si Ángela quiere primero también hablar. Vale, Ángela. Ángela. Beatriz, ¿quieres seguir mientras Ángela participa? Gracias, claro que sí. Pues varias recomendaciones desde mi experiencia que me han funcionado. En esta asignatura que es combinada, que tiene la presencialidad también, fui muy exigente y estricta y después lo agradecieron porque es una asignatura que tiene una sesión también con otros profesores presentes, que es en taller, que evalúan otros profesores. Entonces lo que yo hice fue de abrir mis carpetas en Teams, había una para cada sesión. Ahí los estudiantes sabían que siempre estaba la presentación guía, después una agenda, un día antes se mandaba una agenda de el orden de presentación y ahí yo hacía la estrategia de quiénes están presenciales, cómo combino los grupos y eso. Las rúbricas también se subían con anticipación, agendas, rúbricas, y los estudiantes tenían que subir de forma anticipada, así fuera 10 minutos antes de la sesión, sus presentaciones. Y eso evitaba esto que no me sube, quedó muy pesada y que eso va quitándole tiempo a la sesión. Así como si algún profesor también tenía algo que exponer o algo, se subía previamente a la plataforma de Teams, quedando también permanentemente unos archivos en cada uno de los canales de cada grupo. Entonces, eso me funcionó bien. Al principio era como, ay, pero hay que hacer mucha cosa, no sé qué, pero después ya sabían que así nos rendía la clase. Gracias, Beatriz, por compartir esta experiencia y seguro que así poquito a poco, además también todos los estudiantes y los profes como que ganamos un poquito en entrenamiento, voy a decir, como en esos hábitos que nos facilitan y permiten que las clases como que fluyan mejor. Bien, para continuar entonces unos comentarios en torno a la idea justamente de preparar las sesiones, entonces antes de ellas pues de todas maneras conversar con los estudiantes acerca de sus condiciones especialmente de conectividad. De otra parte, definir con claridad pues eso que se quiere trabajar en la clase, definir con claridad en el momento de planeación cuáles son esos espacios y esos momentos que ustedes quieran proponer a sus estudiantes para la interacción entre ellos y eventualmente esas actividades de trabajo colaborativo que en nuestras búsquedas, digamos, no solamente desde el punto de vista de la literatura, sino también en las experiencias que recogimos, encontramos que el esfuerzo por propiciar el aprendizaje colaborativo y la interacción entre estudiantes remotos y quienes están presentes en el aula, pues es muy necesaria no solamente para el aprendizaje mismo, sino para el logro de eso que no está sucediendo en este momento y es la construcción de relaciones, voy a decir, como sociales entre estudiantes, la conexión entre ellos, que es sin duda un aspecto fundamental de la experiencia universitaria para el aprendizaje, por supuesto, pero también para el desarrollo de eso que en la universidad llamamos la formación integral. De otra parte, pues ustedes ya han hecho alusión a la idea de preparar el espacio, estar ahí a tiempo, tener previsto, digamos, como esos espacios en los cuales eventualmente ustedes se puedan mover o no, siempre teniendo en cuenta esos protocolos de bioseguridad a los que también ya se han ustedes referido. Muy rápidamente, unas recomendaciones para el desarrollo de la clase, por supuesto, diligenciar la encuesta epidemiológica, que ahora se debe llenar el mismo día de la clase con suficiente anticipación. Aquí me detengo un segundo porque a todos, pues yo me pongo de primera, se nos olvida llenar la encuesta. Entonces uno llega a la puerta de la universidad y dice, ay Dios mío, la encuesta, y la llena ahí en la puerta. Si todo sale bien, pues no, sale bien y uno puede entrar. Pero puede pasar que la encuesta arroje que uno no puede entrar a la universidad y pues ya
sobre el tiempo pues es muy complicado el manejo de la situación. Entonces acá la recomendación es, por un lado, disponer de un canal de comunicación claro y permanente y único con los estudiantes para avisar de estos imprevistos, para las comunicaciones que tienen que ver con asuntos logísticos, y que por ese canal ustedes puedan informar a los estudiantes: no me es posible entrar a la universidad, entonces no vamos a tener clase combinada, va a ser toda remota. Eso pues, insisto, con suficiente anticipación para que los estudiantes no se hayan ya desplazado al campus. Y de otra parte, la idea de preparar, como dice ahí, un plan B para que en caso de que ustedes pues se vean cortos de tiempo y demás, pues de todas maneras tengan los estudiantes el acceso a los materiales, las guías o lo que sea, para que ellos puedan iniciar la sesión y empezar a trabajar, y ustedes puedan de pronto, si se les presenta algún imprevisto, llegar un poquito tarde o lo que sea, pero que la clase, digamos, no se pierda. Aquí dice que los profes y los estudiantes lleguen al edificio ojalá con 20 minutos de anticipación. Eso pues en atención a todos los protocolos que se han implementado pues antes de entrar a los salones. Y una recomendación que encontramos en la práctica, y es que hacía Adolfo menciona al tema de los tableros, y las cámaras que se han habilitado en las aulas son sin duda unas cámaras muy buenas, pero hemos encontrado que el verde no registra, por cualquier razón que no conozco. Entonces, la recomendación es siempre usar marcadores en muy buen estado para que los estudiantes remotos puedan ver lo que se está haciendo en el tablero, y evitar en todos los casos ese marcador verde. Ya decíamos la idea, mencionamos la idea de tener a mano todos los materiales, como está diciendo Beatriz también, sean ustedes o sean los estudiantes, que ya tengan dispuesto, abierto y listo pues lo que vayan a presentar, los videos, los enlaces, para evitar consumir tiempo en eso. Y sugerirle a los estudiantes que asisten de forma presencial que asistan, digamos, a la clase o abran también la sesión de su clase en la plataforma que sea, aún cuando estén en el salón. Eso tiene varios propósitos. Uno de ellos es que puedan, a través de Teams, pues, por ejemplo, participar o ver las participaciones de sus compañeros que están asistiendo de forma remota, compartir con ellos materiales, y que fluya, digamos, más esa comunicación entre unos y otros. Otra cosa que ha sido pues un tema, y es que los estudiantes remotos a veces no escuchan las intervenciones de los estudiantes que están en el aula. La razón de eso es que en el aula hay dos micrófonos, uno que está, ya ahorita les muestro el plano, pero muy rápido, uno que está, es el micrófono de la cámara que está dispuesto al lado del video beam, y un micrófono muy potente, como estaba diciendo Luisa, que está dispuesto sobre la cabeza del profesor, digamos cercano al tablero. Pero si los estudiantes que están en el salón no están cercanos a esos micrófonos, a veces sucede que en los remotos no los escuchan. Ahí hay opciones, hay maneras de resolverlo. Uno es pues que el estudiante se pare y se acerque al tablero y haga su intervención, o que el profesor repita, o el monitor repita la intervención que se está haciendo, o que los estudiantes hablen usando el dispositivo, abriendo sus micrófonos para usar el micrófono del dispositivo. Esto último es una buena solución teórica y supone una complicación práctica, y es que toca que si el estudiante abre el micrófono esté lejos de los otros micrófonos para que no se genere pues este feedback entre micrófonos y se haga pues sea peor, digamos, como la solución que está, perdón, sea peor la solución que el mal. Finalmente, pues la idea de no perder de vista a los estudiantes remotos y apoyarse para eso pues en el monitor al que estaban ya ustedes haciendo alusión, y aprovechar la pantalla que se ha dispuesto al fondo del salón para tenerlos allí presentes. En esas pantallas ustedes van a tener la vista como tendrían la vista pues de sus computadores, y allí pues entonces podrían tener las caritas o las fotos de sus estudiantes. Aquí también hacía alusión a los monitores, y no sé si queremos entonces detenernos aquí un segundo para conversar sobre ese tema. No sé, Ana María, ¿cuál era la pregunta sobre ellos? Bueno, en primer lugar, sí va a haber disponibilidad de monitores este semestre para apoyar funciones logísticas, y también hay una nueva pregunta sobre
la elección de estos monitores y las funciones, sobre cómo se hace este proceso. Entonces ahí Jenny nos comentaba de su experiencia, que ella se enteró que tenía monitora cuando llegó a la clase y que la monitora pues no llegaba al inicio de la sesión porque tenía dificultades con las prácticas. Entonces como que quisieran ampliar sobre esta elección de los monitores y sobre si va a haber disponibilidad. Eso por un lado, y para que no se nos pierda de vista, hay una pregunta también sobre la posibilidad de grabar las clases y tenerlas disponibles. Es otra pregunta para tenerla presente. Vale, gracias. Los monitores no son, Ángela, designados por la ETI. Los monitores son estudiantes de las carreras pues, a las que ustedes están vinculados. Son estudiantes que han sido seleccionados por parte del director de dirección de departamento y que nosotros desde el CAE vamos a formar una vez ellos entren a clases a partir del día 19 de julio. En ese sentido, señalar pues que los monitores no son solamente, como decía una colega, chinomáticos, no son solamente estudiantes que están allí para apoyar el switch, prender la cámara, lo que sea, sino que también tienen como unas funciones de apoyo quizás más amplias, digamos académicas. La pregunta acerca de cómo se tramitan, pues yo insisto aquí en la idea pues de acercarse a sus direcciones de departamento y conocer si a ustedes les van a asignar un monitor, saber quién es la persona y poder conversar con el estudiante o la estudiante oportunamente pues para que se puedan apoyar en él y puedan coordinar como todas las acciones. No sé si con esto resuelvo las preguntas referidas a los monitores o si tienen alguna otra pregunta al respecto. Pero no me quedó claro, ¿si vamos a tener disponibles todo el tiempo monitores o no lo sé? Mejor dicho, en principio la teoría dice que sí, lo que pasa es que no sé, Dora, y ahí es que sugiero que se acerquen a los departamentos a preguntar, porque no sé qué trámites haya hecho cada uno de los departamentos. En principio sí, es un asunto en el cual se ha insistido bastante y como digo, pues es importante conocer si en el departamento se ha hecho pues el trámite necesario y que de ser así pues ustedes puedan saber quién es la persona que los va a apoyar. Perdón, gracias. ¿Puedo hacer una interpelación ahí? Claro, sí, señor. Mira, yo he tenido la experiencia en los semestres, a mí la facultad me pregunta por monitor, inclusive a veces me pregunta si yo tengo a alguien, pero usualmente siempre me asignan un monitor. Y con él ya individualmente coordinamos las clases y ahora que pues va a ser combinada, sé que les van a dar una capacitación también, entonces creo que está muy de la mano con la facultad para que interactuemos en cuál es el monitor, si nos van a dar monitor y para cuánto tiempo, porque no necesariamente a veces es en todas las clases que tenemos, pero sí la facultad es con la que tenemos que interactuar también para preguntar si no nos dan el dato o para confirmar cuál es el monitor y la accesibilidad y el tiempo que uno puede disponer de él. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Otra pregunta, Marisa, sí. Discúlpame, mira, toda esta información la vamos a tener disponible en el momento en que iniciamos las clases o previo, una semana antes, podemos ya con los directores de departamento conocer esto. Yo pensaría que es oportuno ir preguntando, porque si no han hecho ellos el proceso, pues para que también empiecen a hacerlo, diría yo. Dora, en el departamento sí se hace todo el tiempo, entonces no te preocupes, igual le puedes escribir a Ricardo Barragán, nuestro director, pero esos procesos se hacen. Listo, te agradezco mucho. Okay. Vale, muchas gracias. Acerca como del espacio físico, queríamos compartirles estos planos que lamentablemente no están actualizados con el cambio del aforo. Sin embargo, para que ustedes se den una idea, tenemos acá en el lado izquierdo de la pantalla el plano de un salón del edificio Barón, en donde en circunstancias normales cabían 45 estudiantes, como ven ustedes acá.
En estas circunstancias en las que estamos, ya el aforo no es de 12, sino de 18 estudiantes, que de todas maneras pues es una proporción menor, y eso supone, como ustedes se dan cuenta, pues que alrededor de cada uno de los pupitres se esté considerando una área pues de distanciamiento social. Eso por una parte. Por otra parte, hay una delimitación para el espacio en el cual el profe se debe mover, que es y tiene relación de una parte, claro, con el distanciamiento social y de otra parte con la disposición de la cámara y de los micrófonos. Entonces, en esta línea aquí lo que se intenta mostrar es que en este espacio cercano, como decía el video, se ha dispuesto de la cámara que tiene un micrófono, y es a través de esta cámara que los estudiantes remotos van a ustedes estar pues viendo lo que está sucediendo en el salón. Esa cámara pues tiene un rango de cobertura pues no tan grande, o más o menos así, muy mal pintado, pero que digamos cubre lo que tiene el área del tablero. La cámara tiene una posibilidad de hacer un zoom, que sería, digamos, una habilidad que el monitor, que estaría aquí sentado en el espacio del computador que siempre hemos conocido en nuestros salones, pues pueda estar habilitando en caso de ser necesario. Finalmente, decir que aquí al fondo del salón pues se han dispuesto estas pantallas a las que estábamos haciendo anteriormente referencia, a través de las cuales los profesores van a poder ver, digamos, a los estudiantes que están participando de forma remota. Esto pues muy grosso modo en un ejemplo del, como digo, del edificio Barón, pero pues que seguramente será similar en otros salones, sabiendo pues lógicamente que hay salones más grandes y en los cuales pues estará habilitada la posibilidad de que estén presentes más personas. De este modo, los estudiantes que están asistiendo de forma remota pues ven una imagen similar a esta, es decir, aquí está la persona, lo que se está proyectando, y aquí en esta vista pues está el profesor cercano al tablero, los estudiantes que están presentes en el salón y el monitor que está prestando el apoyo al que hemos hecho alusión. Hemos aquí traído un video que se hizo en la universidad para mostrar estas aulas y los recursos y dispositivos que se han previsto. Como yo decía también ya antes, ahí se me olvidaba mencionar eso, hay aquí frente o sobre el espacio del tablero el micrófono del que estaba yo hablando, y eventualmente están disponibles recursos físicos, han dispuesto de unos micrófonos de solapa que si ustedes quisieran usarlos deben solicitar, porque suponen pues también un asunto de bioseguridad, es decir, se los van a ustedes a entregar de manera completamente segura, pero pues hay que pedirlos con alguna anticipación. Finalmente decir que en el escritorio de los salones hay están dispuestas unas instrucciones y un número WhatsApp al cual ustedes pueden eventualmente acudir en caso de que suceda algún imprevisto como podría suceder. Eso, digamos, muy rápidamente acerca de las aulas. Desde el punto de vista de la planeación de las asignaturas, también quisiéramos proponerles diferentes cosas, que seguramente es parte del ejercicio que ustedes habitualmente hacen, pero que en este caso pues nos toca enterarnos un poquito a pensarlo o a considerarlo para el desarrollo de estas sesiones que son un poco más complejas. De una parte, por supuesto, pues la pregunta acerca de los estudiantes, que ya hemos hecho mención, quiénes son, dónde están, en qué condiciones están de salud y de conectividad. De otra parte, pues claramente el asunto de la planeación, todo lo que corresponde, digamos, como al encaje de esa sesión combinada en el plan de asignatura y en el sílabo, cómo es que la sesión va a atender a esos RAE que hemos propuesto para nuestras asignaturas. De otra parte, pues las interacciones, ya ahorita me detengo un poquito más en ellos, en esta idea, pero de todas maneras, la importancia de poder favorecer las interacciones entre estudiantes, entre ellos, con el profesor, con el monitor y por supuesto con los conocimientos. Ya hemos hecho mención al asunto de los materiales y la idea pues de todas maneras tener en el radar este acompañamiento y seguimiento que en estas circunstancias especiales pues nos ha resultado como más exigente y más demandante, y en ese sentido de nuevo insistir en la importancia de establecer unos canales claros y únicos de comunicación con los estudiantes para que todos sepamos por qué vía o por qué canales están compartiendo las informaciones. Muy rápidamente insistir en la idea de que
es necesario favorecer esas interacciones y lograr que suceda en este espacio distinto de lo presencial, lo que sucedía como de forma natural en nuestros salones de clase. Paso rápido. Ahí, sí, señora. Sí, es que me parece pertinente que en este momento respondamos unas de las preguntas del chat, porque tienen que ver con la interacción y tienen que ver pues con conocer a los estudiantes. Y es, pues Beatriz hace una pregunta sobre si podría ser obligatorio exigirle a los estudiantes que tengan una buena foto, pues en la plataforma supongo, o pedirles que enciendan la cámara. Eso es una pregunta. Eso es un asunto muy difícil, Beatriz, que entiendo perfectamente de dónde viene la solicitud, porque pues es complejo para uno como profesor estar hablando a una pantalla negra o ver la pantalla negra en el salón. Es complejo en el sentido de que los estudiantes están en sus casas y de algún modo se ha mencionado, digamos, en este tema, el asunto de la privacidad, porque unas personas pues tienen la posibilidad de estar en un cuarto solo para ellos y poder, digamos, sin problema prender la cámara, pero otras personas no, otras personas están sentadas en su comedor compartiendo el espacio con los hermanos y los compañeros si es que viven en un sitio compartido, la familia, la mamá, la abuelita, y eso resulta complejo. Entonces, mi sugerencia más que exigir, yo propondría el verbo conversar, y es decir, mire, es interesante, es importante para todos que nos conozcamos, pongamos la cámara un día cualquiera, nos conocemos, si les resulta incómodo, si es difícil mantenerla prendida, pues usemos una buena foto para que yo los pueda conocer de primera mano y el día que nos veamos en el salón yo sepa que tú eres tal persona, que tienes tales habilidades y pueda lograr, identificarte. Eso sería como mi comentario. Sí, hay otro que se nos quedó pues, de anteriormente, otra pregunta. Tiene que ver con los materiales, tiene que ver con las grabaciones. Aprovechar este espacio para preguntar si sabemos si va a haber tiempo límite para las grabaciones y si las vamos a tener al alcance para las grabaciones de las clases. Yo no lo sé, pero no sé si Diana, ¿tú lo tienes en el radar? ¿Que Diana ya salió? Entonces Diana se fue, entonces no lo sé. Entonces les debemos esta pregunta. Yo entiendo que la DTI ha dispuesto de esta herramienta que se llama Panopto, que es, si entiendo bien, es útil para hacer las grabaciones de los videos y no consumir espacio al almacenamiento. Vamos a tener una sesión de Panopto en un par de semanas, pero lamentablemente es todo lo que puedo decir porque en este momento no conozco, no tengo más información. Listo, yo creo que podemos continuar. Bueno, vale. Muy rápidamente entonces porque se nos acaba el tiempo. Mostrarles pues que en el CAE hemos intervenido, con la autorización de la DPA, hemos intervenido el formato de plan de asignatura para agregarle como todas estas preguntas acerca de estos elementos que les proponemos que tengan ustedes en cuenta, y ese formato está disponible en la página de continuidad y si es del interés de ustedes también se los podemos enviar para que ustedes puedan pensar en todas esas cosas necesarias para la orquestación y que cuando uno hace este esfuerzo por primera vez pues debe tener en cuenta y no necesariamente pues se le ocurren de forma natural. Eso por una parte. Aquí pues está la mención a ese instrumento y contarles que en la universidad pues hicimos entrevistas, como les decía, con varios profesores que están aquí disponibles en la página de continuidad, que comparten sus experiencias y yo creo que es algo bonito que ustedes podrían consultar. También después de esas experiencias que piloteamos el año pasado, encontrábamos pues que efectivamente es muy importante el asunto de la participación, motivar la participación e interacción de estudiantes remotos y presenciales, en lo cual he estado insistiendo. Usar de manera intencionada las herramientas y los recursos, un poquito pensando en cómo su uso favorece el logro de los aprendizajes, todas esas herramientas y recursos que hemos aprendido a usar, usarlas con sentido y quizás no atiborrar. A veces a los estudiantes dicen que se sienten como atiborrados de cosas que hay que hacer, del Kahoot, del Mentimeter, de miles de cosas, y a veces en ello ellos se pierden y pierden, digamos, como el propósito de eso. Por supuesto, ya decía yo, menciona la necesidad de planear de forma detallada y
el apoyo en los monitores para lograr esa dinámica de clase que queremos tener. Después de esto, digamos, eran unos aprendizajes de los pilotos y después de la realización de clases encontramos, cuando conversábamos con estudiantes y profesores, ventajas de la combinado que ya ustedes también mencionaban al inicio de esta sesión, y es, ante todo, la importancia del encuentro. Los estudiantes, pero también los profesores y los monitores decían, estamos felices de vernos, así sea a la distancia, pues una distancia de un par de metros, pero de estar en el campus y de encontrarnos y de vernos a los ojos es fundamental y cambia por completo nuestra experiencia de la clase. Incluso los estudiantes que estaban remotos decían que sentían como esa alegría que los estudiantes presenciales y los profesores estaban viviendo y que les cambiaba como el tono de la sesión, el tono de la clase, y eso los motivaba a todos un montón. De otra parte, pues la idea de que es importante en generar un ambiente de aprendizaje seguro. ¿A qué hace eso alusión? Y es que los estudiantes decían que muchas veces, y seguramente será la percepción de ustedes, cuando están en lo remoto, les da jartera, pena, se cohíben de intervenir y levantar la mano para participar. Eso, digamos, cambia un poquito cuando están presenciales, se sienten un poquito más cómodos de decir, profe, no entendí, explíqueme de nuevo, pero es necesario seguir trabajando en la idea de que todos pueden levantar la mano y decir, oye, no entendí, sin que sea un lío. Los estudiantes decían que les daba pena, que les daba jartera, que eso con la foto uno ahí levantar la mano y decir, ay, otra vez esta señora que no entiende nada. Entonces, que muchas veces se abstenían de hacer preguntas porque no se sentían tranquilos. Entonces, el comentario un poco para que ustedes puedan trabajar y conversarlo con ellos, intentar crear o recrear en esas sesiones combinadas o en las sesiones remotas ese ambiente que se rico de la clase presencial, en donde uno puede un poquito tomar del pelo y un poquito expresar que no está entendiendo con suficiente confianza y sin sentir temor. De otra parte, pues ya hemos enfatizado en este rol del monitor que no solamente tiene que ver con lo técnico, sino que también ojalá pudiera ser ese enlace entre profesores y estudiantes, un poquito en el ejercicio que está ahorita hoy ayudándonos a hacer, ahí lo taché, Ana María. En ese orden de ideas o en ese espíritu, pues hay que trabajar con los monitores. Nosotros desde el CAE, como ya dije, los vamos a formar, pero ustedes poder acompañarlos para que ellos puedan cumplir ese rol de moderar y modular las conversaciones entre estudiantes, especialmente en lo combinado, cuando ellos deben estar pendientísimos de articular la conversación e integrar a ella a los estudiantes que están asistiendo de forma remota. En ese sentido, también la propuesta o la insistencia en que se promueva el trabajo colaborativo de forma híbrida, es decir, en el cual puedan participar estudiantes remotos y virtuales para lograr X cosa, algún propósito o algún objetivo de aprendizaje, y que permita entonces la creación de esas relaciones a las que estaba haciendo alusión. Ya he hecho mención también a la idea, pero pues que surgía en la conversación con los profes, de que es necesario planear y desarrollar espacios o momentos para que los estudiantes puedan conocer y construir relaciones no solamente orientadas al aprendizaje o a lo académico, sino también espacios o relaciones sociales y, voy a decir, lúdicas, como distintas a lo puramente académico. Insisto en el espíritu de recrear eso que pasa en el salón cuando entramos y encontramos que el otro tiene la camiseta de Millos como la mía y que nos gusta Millos y podemos hablar de eso, o estar tristes porque según entiendo Millos perdió, me decía Gerardo, y nos tocaría a nosotros buscar favorecer eso, encontrar la estrategia para eso. En ese sentido, encontramos una experiencia muy bonita, o varias experiencias muy bonitas, me refiero solo a una de ellas, y era que en lo remoto, empezando la pandemia, pues todos nos vimos abocados a tener que cocinar, y que la profe entonces, una con la que conversábamos, pues se dio cuenta que el asunto de la cocina se había vuelto una preocupación central de sus estudiantes y empezó a hablarles de eso, insisto, para motivar la construcción de esas relaciones entre ellos y ver pues que a unos les interesaba más que a otros la cocina y promover entre ellos que se intercambiaran recetas y demás, insisto, con el espíritu de crear esas relaciones. Por último, pues ya hablábamos como del esfuerzo por...
por promover la participación activa de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Todo eso orientado a crear eso que en la literatura se llama la comunidad de indagación y tiene que ver con la comprensión de que todos cuando estamos reunidos en una asignatura, estudiantes y profesores somos responsables de nuestro aprendizaje y del aprendizaje del otro. En ese sentido, pensar que el aprendizaje pues, es un asunto que pasa por lo social, que es un asunto social, y que para ello requiere entonces de esa presencia social, de que yo sepa quién es el otro, cómo puedo apoyarme en él y qué fortalezas o qué intereses tiene y cómo puedo relacionarme con él para poder ser parte de esa misma comunidad. De otra parte, la presencia de enseñanza que hace alusión a la idea como de que los estudiantes perciban que ustedes como profesores están allí siendo profesores disponibles como estaban cuando estábamos todos presenciales en la universidad. Una estudiante decía que le hacía infinita falta poder caminar con su profesor, salir del salón y caminar de un edificio al otro y en esa conversación pues compartir impresiones o ideas, no necesariamente solo preguntas, sino ideas y poder entonces ustedes encontrar la manera de favorecer esos espacios de intercambio que van más allá pues del espacio de clase que se va a desarrollar entre 8 y 9 y media o 8 y 10. Entre todos además deberían poder construir eso que se llama aquí la presencia cognitiva y es que todos estamos como empeñados o orientados a lograr los aprendizajes. Entonces necesitamos todos saber que debemos favorecerlo y para eso debemos ayudarnos entre nosotros, trabajar colaborativamente e, insisto, compartir y crear ese ambiente de aprendizaje que resulte seguro para que yo pueda expresar mis opiniones, mis inquietudes y pueda favorecer, digamos, la construcción de esa comunidad de indagación. No me detengo en esto, simplemente aquí hay la mención, algunas estrategias que pueden ser útiles para la interacción, para promover la interacción entre estudiantes en sesiones combinadas que ustedes pueden encontrar en esta página de la Universidad de Vanderbilt, pero que también hemos desarrollado, como decía antes, muchos recursos en la página de continuidad académica que están a su disposición. Entre ellos esta, que es una infografía que tiene que ver con el esfuerzo que estaba haciendo yo ahorita mención por fortalecer los aprendizajes en modalidad combinada. Aquí entonces ustedes en este enlace van a encontrar recursos que tienen que ver con la evaluación, con los estudiantes, la planeación y la promoción de las interacciones y todo esto a lo que decía anteriormente alusión sobre la comunidad de indagación y las mediaciones para que ustedes los puedan explorar y fortalecer, digamos, como esos espacios. Eso sería lo que teníamos hoy para compartir con ustedes. No sé si tengan en este momento dudas. Una preguntita muy operativa, qué pena. Pero organicémonos porque oí la voz de alguien y se fue esa de alguien. Perdóname un segundo. Sí, una pregunta muy operativa. ¿Cómo entramos a continuidad? ¿A la página de continuidad? Ahí es el link, Luis. En el chat se los acabo de poner, especialmente en donde están estos recursos, ahí javeriana.edu.co, profesores, y ahí pueden encontrar los recursos. Gracias. Bueno, iba a intervenir, una pregunta que estaba de antes, es el tiempo de las sesiones combinadas, porque han recomendado que las clases terminen 20 minutos antes, pero pues ¿cuánto deben durar? Por ejemplo, una clase que estaba planeada de 2 horas, ¿cuánto debería durar teniendo en cuenta la limpieza del salón y todos estos protocolos? De acuerdo, desde la Dirección de Recursos Físicos han pedido pues que consideremos no usar la hora y media, sino prever terminar un poco antes, por lo que en efecto el salón después de ser usado debe ser limpiado. Entonces que ustedes pues como hemos dicho eviten perder tiempo, digamos, en la conexión, en la subida de los materiales y eso lo hagan con anticipación para que puedan lograr terminar un poquito antes las sesiones y favorecer pues que los protocolos de limpieza y seguridad, de bioseguridad se puedan llevar a cabo. No tendría yo, digamos, una respuesta que el tiempo debe ser tal, pero pues pienso que cada uno de ustedes puede, digamos, como prever el manejo de la sesión para terminar unos 15 minutos antes de lo normal o de lo habitual para lograr esto.
Sí, en el chat tenemos una participación de Jenny. Dice, recordé que otra de las dificultades era el brillo del video BIM en el tablero, porque los que estaban en remoto no veían lo proyectado. Entonces, como de esta dificultad creo que para visualizar que se genera brillo. Pero están los telones, ¿no? O sea, no sé, Jenny. Yo abro mi micrófono porque fui la que coloqué el comentario. Sí, señora. Definitivamente brillaba con telón, sin telón, también como en reflejo de las ventanas que quedaban en el salón. Entonces siempre tuve esa dificultad y ellos siempre me pedían que les compartiera no el video de la sesión de clase en el salón, sino la presentación, ¿sí? Porque siempre fue como la misma dificultad durante todas las sesiones. Entonces, así tengas telón, brilla. Ok, vale, en ese sentido, pues insistir en lo que estábamos diciendo, que ustedes compartan los materiales con antelación, que usen la plataforma, cualquiera que ésta sea, y que los estudiantes presenciales y remotos sigan la sesión a través de eso que han compartido, para evitar, digamos, efectivamente eso que no sabía, pues que sucedía así como tan fuertemente. Hay otra pregunta en el chat, es de Luis Jaramillo y dice que si es posible el uso de tabletas digitadoras en lugar del tablero. Sí, sí, Luis, es posible. Sin embargo, hay que hablarlo con recursos físicos. Nosotros estamos programando unas sesiones de aulas inteligentes en estas semanas, donde recursos físicos nos va a ofrecer como esas capacitaciones. Y cuando las tengamos, es importante consultarlos, porque yo sé que es posible, pero que hay que prever, digamos, que el computador que está dispuesto en el salón te la reciba, llevar el adaptador si es el caso y demás. Entonces es mejor pues prever un tiempo. Aquí Ángel está preguntando que cuáles son las tabletas. Creo que hace relución como los iPads o otros tipos de tabletas que permiten escribir digitalmente, ¿correcto, Luis? Sí, esas tabletas que nos prestaron al principio de Ático y que después algunos profesores nos tocó comprar porque pues, esa es la manera de poder escribir. Esas son esas tabletas digitadoras, las estaba promocionando la Vicerrectoría Administrativa con unos descuentos de Wacom, que creo que es la marca, es una buena marca. Hay otras varias marcas de tabletas digitadoras, y en esas tabletas digitadoras uno tiene un tablero aquí en la mano y uno puede hacer absolutamente todo lo que se hace en un tablero en colores y de todo, y es súper. Yo uso mucho la tarjeta para mis clases y funciona súper bien. Entonces lo que hace uno es conectarla. Espérenme a ver si, mire, yo se las muestro aquí por el video. Y aquí escribe uno, y lo que uno va escribiendo va quedando en el tablero y se conecta al computador. Esas las tiene Ático y la universidad. Gracias, Luis. Sí, señor, efectivamente, nosotros también desde el CAE hemos promovido varios conversatorios acerca del uso de estas pizarras. Los pueden encontrar las grabaciones en la página también de continuidad. Tuvimos uno más reciente muy interesante en donde un profesor de economía, un profesor de arquitectura y un profesor de biología mostraban cómo las usaban. Eso es muy interesante. Bueno, no sé si hay otra pregunta o algún otro comentario. Sí, María, y Dora tiene una pregunta para los profesores sobre la experiencia en talleres cuando los estudiantes deben manipular objetos y luego rotarlos, que si han tenido pues una experiencia con esto y pues cómo se ha manejado esto. Yo me imagino que por el tema de la bioseguridad. Seguramente sí. Dora, ¿tú estás ahí? ¿Sí? María Isabel, sí, yo tengo esa duda porque en las clases que adelanto, no lo hice el semestre pasado,
ni desde hace un año, pero es muy importante que los estudiantes toquen los objetos, los manipulen, los vean y roten para que sobre esa observación hagan las propuestas. Pero quería saber si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia a nivel de los protocolos de seguridad, se lo han hecho o se abstienen. Quería saber un poco más sobre el tema. De acuerdo, no sé si alguno de tus colegas, veo que Adolfo dice que no. Hay dos personas con la mano levantada, no sé si para hablar de esto, una es Jenny, la otra es Beatriz. Bueno, mi experiencia es en el laboratorio de simulación, porque allá sí tenemos que rotarnos los objetos que vamos a utilizar. En simulación nosotros utilizamos todo el tiempo guantes y desinfectante para manipulación de los simuladores y de los objetos. Igual los tiempos de los que hablaban de las 2 horas y es muy estricto, cada 2 horas uno tiene que dar como los tiempos de receso para hacer la desinfección completa de equipos y del salón y todo lo demás. El distanciamiento también se maneja dentro de esos laboratorios de simulación, no son tantos estudiantes, son más o menos unos 3, 4, máximo 5 según la sala con la que uno cuente. Entonces, creo que eso es lo que siempre se utiliza. Pues obviamente el lavado de manos antes de utilización de guantes y desinfectantes cuando vamos rotando los objetos, porque allá sí lo tenemos que realizar. Muchas gracias, Jenny. Vale, no sé si haya alguna otra pregunta. Gracias, Jenny. Beatriz creo que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Yo hice una consulta hace pocos días precisamente por eso, porque sí, a veces hay elementos que el estudiante debe revisar o mirar y tocar, y la recomendación fue efectivamente exija el tapabocas bien puesto siempre. Los estudiantes siempre entran con las manos recién lavadas porque ese es el filtro para entrar al salón. Sin embargo, si todos van a tocar un objeto, que el objeto previamente esté desinfectado, y recomendar que después de tomar el objeto, ellos con su gel o con su alcohol también se limpien, y sobre todo hacerles conscientes de no tocarse la cara con las manos, porque digamos que el virus realmente se contagia por aspersión en partículas de saliva y eso. Entonces, lo más importante es lavado de manos y el tapabocas permanente. Eso es la recomendación que me hicieron. Muchas gracias, Beatriz. Antes de cerrar, quería pedirles el favor de que nos ayuden completando la evaluación de este espacio para que también podamos recuperar sus correos electrónicos y remitirles esta presentación si es de su interés. Entonces, Ana María les va a compartir el enlace de la evaluación ahí en el chat. Y para cerrar, pues compartirles estas comentarios o observaciones de la profesora Catalina del Castillo del Departamento de Artes Escénicas después de la experiencia de tener clases combinadas. Me permito leerla, igual aquí está el video completo, y es la siguiente recomendación: vayan con calma. Uno se afana un poco porque tú tienes que ponerle atención a muchas cosas al mismo tiempo. Yo sé que va a haber monitores que van a ayudar con la interacción, y eso me parece una muy buena decisión, porque uno como profesor tiene que ponerle atención a muchas cosas, como el desarrollo de los aprendizajes, los contenidos, lo que está pasando en las comunicaciones de los estudiantes, y si a eso le sumas que a unos los tienes y otros están en otra dimensión, digamos, entonces es como que a uno se le amplía el espectro de las cosas a las que tiene que poner atención. Yo creo que sí está bien reconocer que es abrumador, tomárselo con calma, con buen humor, y yo creo que necesariamente tendremos que tener buen humor, mucha tolerancia y mucha flexibilidad. Nos pareció bonita pues la recomendación de Catalina y se las queríamos compartir, y así cerrar esta sesión y agradecerles, digamos, su interés y su participación. No, aprovechar que varios profesores preguntaron por las tabletas. Sí, señor. Yo les puse ahí la tabletica que yo compré, la XPen, muy económica, 230.000, y la mandan por correo, ¿no?
Marisabel, gracias por el espacio y sé que todos los profesores que estamos aquí reunidos vamos a tener que compartir esta experiencia que de por sí es interesante y muy chévere y novedosa y que de aquí en adelante es algo que va a ser nuestro día a día. Entonces, con ánimo y sin temor que esto es interesante. Muchísimas gracias, profe. Les agradezco nuevamente la asistencia. Muchas gracias entonces.